Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenido de nuevo a este programa que se ha hecho con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Ya lo dice Efesios capítulo 4, verso 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es nuestro anhelo, hermanos, con nuestra serie de estudios, basándonos en la palabra para que el cuerpo de Cristo sea edificado. En esta noche, hermanos, siguiendo con nuestra serie de temas, tenemos un tema también importante. Quizás para algunos que ya tenemos tiempo en la iglesia, quizás pareciera un tema ya básico. Recuerda, hermanos, que la iglesia sigue creciendo y necesitamos eh, instruir a los nuevos miembros, pero también recordar aquellas doctrinas que son importantes, que son básicas para los que nos, como lo es la cena del Señor. Un tema importante, que también es un tema que ha creado controversia fuera de la iglesia y ha creado dudas quizás en algunos miembros. Bueno, en el manera de tener una lección para aclarar aquellas inquietudes, aquellas dudas que surgen en cuanto a los conflictos en la cena del Señor. Eso estaremos hablando, hermanos, sobre el tema, algunos conflictos en la cena del Señor. Nuestro hermano en Cristo, nuestro hermano Ike, predicador de la Iglesia de Cristo en Paraguay, tendrá su bien de desarrollar este tema, hermanos, con el fin de que cada uno de nosotros podamos ser edificados y también nutridos con la palabra de Dios. Así que, hermano Ike, le dejo el tiempo para que usted nos pueda instruir, hermanos. Gracias hermano Gerson. Gracias y buenas tardes a todos los hermanos que están escuchando. Y quiero entregar este momento de nosotros a nuestro Padre Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y todo lo que hay, visible e invisible. Para ti es la gloria, la honra, el poder, por siempre y para siempre. Gracias te damos ahora en este momento, estamos reunidos. Gracias por tu palabra, gracias por tu maravillosa obra de redención que nos diste para poder estar contigo en la eternidad mediante el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te pedimos ahora en este momento, Padre, que nos bendigas, que bendigas a cada uno de nosotros y que lo que hagamos, lo que presentemos, sea para tu gloria y para edificación de tu iglesia. Oramos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Así es, los que asisten al sacramento, en la congregación del sacramento, ya me escucharon un poco hablar de este tema. Siempre uno queda preocupado, queda inquieto cuando asiste a otra congregación o vienen visitas o cristianos hermanos inmaduros que ponen objeciones a la forma en que nosotros nos reunimos y rendimos culto a Dios y sobre todo a la hora de partir el pan y beber la copa. Porque todos arrastramos costumbres, arrastramos pensamientos de vida anterior y también tenemos esa tendencia, una tendencia de rechazar siempre lo que es un poco diferente. Y digo diferente en el sentido de la forma de recordar la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo en el acto de el partimiento del pan y el beber de la copa. La doctrina cristiana, la enseñanza cristiana tiene dos actos rituales ordenados por el Señor. La inmersión en agua
o sea, el bautismo, y el comer el pan y beber de la copa, es decir, la cena del Señor. Y sabemos que son actos sencillos, sin ninguna complicación, que no requieren de nada extraordinario ni espectacular. Esa sencillez, ¿cómo diríamos? Sí, esa sencillez, esa falta de complicación o de ritos, hace que sean maravillosos los momentos esos que uno pasa, ya sea cuando pasamos por las aguas del bautismo o también cada domingo cuando partimos el pan y bebemos de la copa. Porque es una sencillez que deja tiempo y deja momentos para que uno reflexione, para que uno realmente en el fondo de nuestro corazón y de nuestra mente podamos realizar, podamos entender y participar de estos dos actos. Hoy me toca hablar de las situaciones que generan conflictos en el ritual de la Cena del Señor. Y a ello vamos a tomar el capítulo 11 de la primera carta de Pablo a los Corintios, que todos conocemos, cada domingo recordamos ese pasaje, que en pocos versos dice mucho y nos da con claridad, a mi entender, nos da el propósito y la solemnidad que tenemos que tener en el momento del acto de partir el pan y de beber la copa. Y refiriéndome al capítulo 11 de la primera carta de Pablo a los Corintios, más de una vez yo dije que doy gracias a Dios por estos hermanos, los díscolos hermanos, pues en vida de Pablo pronto dejaron ya de lado las enseñanzas de la sana doctrina, introduciendo en la congregación prácticas de pura carnalidad. En la segunda carta, capítulo 11, verso 3, Pablo les recuerda otra vez con preocupación y les dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y así como ellos recibieron amonestaciones y las enseñanzas para corregir lo errado, nosotros podemos hoy conocer la manera correcta de conducir nuestras vidas en temas cotidianos de relaciones con el mundo y con los hermanos en la iglesia, más allá de la práctica en sí de este recordatorio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En el capítulo 18, haciendo un poco de historia, el capítulo 18 del libro de Hechos, que yo le llamo la historia de la iglesia, leemos que Pablo llegó a Corinto procedente de Atenas durante su segundo viaje. Quedó allí 1 año y medio predicando y enseñando a judíos y a gentiles, dice la palabra. De allí partió de regreso a Antioquía de Siria, de donde había salido para su segundo viaje, y posteriormente, habiendo recorrido, dice, las regiones de Galacia y de Frigia, en su tercer viaje, recaló en Efeso, en la costa de la actual Turquía, donde quedó a vivir por 27 meses, enseñando y predicando. Escuché alguna vez decir que allí fundó la primera escuela bíblica, porque quedó en 2 años y medio, más de 2 años y medio, enseñando la palabra. Así es. Estando en Éfeso, es que Pablo escribió las cartas a los Corintios. Y se calcula que habrá transcurrido unos 4 años desde que estableciera las iglesias en Corinto, cuando, como dice en la carta, recibió noticias de los desórdenes en el comportamiento de los cristianos allí. Y es lo que motivó dichas cartas, dejando enseñanzas perpetuas, muy valiosas para todo cristiano fiel. Hoy día podemos
aprender y debemos de aprender de las enseñanzas dejadas por Pablo en esa época. Y es interesante ver que el primer verso del capítulo 11 de la primera carta de Corintios, Pablo les dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero un poco más adelante, en el verso 17, no sé si algún hermano quiere leer el verso 17 de 1 Corintios capítulo 11. Allí cambia el tenor de su carta. No sé si Gerson o Eliezer o... Hermano, dice de 1 Corintios 11:17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Esta última aseveración suena muy fuerte, sobre todo proviniendo de la pluma de Pablo, ¿verdad? No os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y el artículo, lo peor es superlativo. Y entonces surge la pregunta para nosotros: ¿qué es congregarse o reunirse para lo peor? ¿O cómo es eso? Y la respuesta tenemos del mismo Pablo en el verso 20, cuando dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pablo, como es lógico pensar durante su predicación y luego en la enseñanza de la doctrina a los convertidos al cristianismo, su época incluiría, sin dudas, la celebración de la Cena del Señor, señalando el propósito y la importancia de este acto. Por eso les dice a los ancianos de Éfeso, en el capítulo 20, verso 20 del libro de Hechos, dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es decir, Pablo está aseverando que él transmitió todo el mensaje de la doctrina cristiana útil para cada uno de nosotros. En el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, verso 3, Pedro manifiesta: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces acá manifiesta Pedro también que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No hay más nada que esperar, ninguna revelación, ninguna otra revelación que esperar, porque ya todo ha sido revelado, ya todo ha sido dicho para nosotros, para que vivamos aquí una vida de fidelidad y con seguridad alcancemos la vida eterna. En el libro de Hechos, el relato de Lucas acerca de los acontecimientos desde el establecimiento de la iglesia aquí en la tierra, aparece la práctica del partimiento del pan y del beber de la copa que realizaban los hermanos ya en los albores de la iglesia. Y como confirmación de que esta celebración se hacía cada primer día de la semana, encontramos en el también bien conocido verso 7 del capítulo 20.
Cuando dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Este primer día de la semana, domingo, del latín, domingo es una palabra que proviene del latín, que el latín dominica, que significa día del Señor. Este día antes se lo denominaba dies solis, el día del sol. Y tiene su motivo, el primer día de la semana, al reunirnos el primer día de la semana, tiene su motivo. Y el motivo ya arranca en la misma creación, ¿no? Porque el primer día Dios dijo, hágase e hizo. O sea, todas las grandes manifestaciones de Dios ocurrieron el primer día de la semana. Además, no es casualidad que Pablo y sus acompañantes, durante sus viajes, que hace poco hemos estudiado en el libro de Hechos, buscara quedar una semana por lo menos en sus escalas para reunirse con los hermanos locales. O sea que los corintios conocían la importancia y el propósito de participar del partimiento del pan. Y lo hacían el primer día de la semana. Recuerden que el primer día de la semana fue también otro acontecimiento importantísimo, el más importante de toda la historia de la humanidad, que es la resurrección de Jesucristo. El primer día de la semana, también 50 días después de la Pascua, desciende el Espíritu Santo para formar la iglesia en la tierra. Es decir, no es una arbitrariedad, no es un capricho de alguno el hecho de reunirse el primer día de semana para partir el pan. Y de que los corintios conocían la importancia y el propósito de participar del partimiento del pan, lo sabemos, pues Pablo mismo les recuerda cuando dice en el verso 23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo les recuerda eso a los corintios, que él enseñó la importancia del partimiento del pan el primer día de la semana. Si nosotros analizamos livianamente esta amonestación de Pablo a los corintios, podemos tener la falsa idea de que esta situación no se aplica hoy a las iglesias, ya que la cena del Señor se comparte en la reunión de culto y no hay comida de por medio para alimentar el cuerpo. Recuerden que en el verso 20 dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Eso es lo que puntualmente Pablo estaba reprochando a los corintios. Pero debemos nosotros adentrarnos más en el problema de los corintios. La razón por la que cada uno se adelanta a tomar su propia cena en ocasión de anunciar la muerte del Señor es que algunos habían desnaturalizado el propósito de la reunión, demostrando con los hechos que el egoísmo y el poco cuidado o el amor hacia los demás hermanos predominaron sobre lo aprendido del amor de Cristo. Esto es, ¿me escuchan bien, verdad? ¿Se escucha bien? Sí. Esto es lo que Pablo está poniendo de manifiesto. Acá notamos de que no hubo conflicto con doctrina, o Pablo no está recriminando por un conflicto con doctrina, como hace en otras partes, en otras cartas, sino que está recriminando el comportamiento social, el trato entre los hermanos de los cristianos en Corinto. En esa época, en la cultura greco-romana pagana, era costumbre reunirse en casa de alguno para participar de lo que le llaman éranos, una comida social que también tenía un carácter religioso para algunos. Éranos se entendía como una comida de aporte variable. Cada invitado traía algo para comer y beber,
que era compartido con los demás. Nosotros en nuestra congregación hacemos de vez en cuando lo mismo, un ágape, para confraternizar, generalmente luego del culto el domingo. O sea que es algo familiar para nosotros el hecho de reunirnos también para comer, para compartir alimentos para el cuerpo. Según cuentan los estudiosos, Éranos comenzaba al caer la tarde y duraba hasta bien entrada la noche. Las referencias de Pablo indican que algunos llegaban temprano, generalmente eran los de la clase económica acomodada, que tienen mucho tiempo libre, trayendo porciones generosas de comida y bebida, pero no las compartían, sino que sin esperar a los demás se ponían a comer y a beber hasta el exceso. Los demás hermanos seguramente eran obreros, eran esclavos, tenían sus tareas que cumplir primero y llegaban más tarde, ¿verdad? Quizás ya en apuro, como a veces a nosotros nos sucede, y ni siquiera pasamos por casa para tomar algo para llevar, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice, Pablo dice que algunos quedan con hambre y otros, los que llegaron temprano, ya se emborrachaban incluso. Así es. Así que así se explican las expresiones de Pablo al poner de manifiesto a los hermanos que en esa situación lejos estaba la reunión de ser la cena que pertenece al Señor. Cuando decimos la cena del Señor, no es que el Señor está cenando, sino que es la cena que pertenece al Señor. Es por eso también que vuelve a mencionar lo que respecto a la cena del Señor les había enseñado tiempo atrás. Pablo acá no está desautorizando ni prohibiendo la comida ni la bebida en la reunión Éranos. Tampoco creo que está poniendo en juicio las diferencias de clases, ¿verdad? Pablo va más allá de lo visible, va más allá de lo que las apariencias o lo que el actuar de los hermanos así revelaban. Sin dudas, él quería llegar a los corazones mezquinos de donde salían estos actos perniciosos. Y él buscaba de raíz corregir el mal. Santiago nos recuerda en Santiago 4:1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Notemos también que tratándose de una reunión de raíz gentil, las distinciones entre clases no eran mal vistas. Era una organización social que todo el mundo aceptaba, ¿verdad? No se puede decir que Pablo estaba condenando a los ricos y alabando a los pobres. No se refiere a eso Pablo en esta situación. Pablo está entrando más profundamente al hecho de que tomaban un solemne recordatorio, un mandamiento, un acto comandado por el Señor, como algo ligero, como a una fiesta social pagana. En esta reunión, en realidad, lo deseable era manifestar la koinonía, es decir, la unidad que había sin distinción de ninguna clase, simplemente aferrados a Cristo, aferrados a la palabra y recordando su muerte redentora. Entonces a eso quería llegar Pablo y por eso amonestaba la mala conducta de los cristianos de Corinto. Aquí debía de resaltarse la unidad y el amor genuinos por los cuales Jesucristo oró fervientemente en la víspera de su sacrificio. Leemos eso en el Evangelio de Juan. ¿Es una actitud reprochable? Sí, es una actitud reprochable a todas luces, ¿verdad?
Pero esa actitud reprochable, hermanos corintios, puede ser también visualizada hoy día en nuestras congregaciones, no ya respecto a comida, a éranos, sino respecto al trato con los demás hermanos. Nuestro relacionamiento entre hermanos como cuerpo de Cristo y nuestro relacionamiento con el mundo. ¿Cómo podemos llamar la cena del Señor a la reunión convocada para que anunciemos la expresión más grande de amor que hayamos podido conocer mientras llegamos a la congregación, a la reunión con rencores, con egoísmos, con preocupaciones mundanas que nos sustraen de esa verdad que pretendemos proclamar? Pablo les reprocha también en un capítulo más de la segunda carta de Corintios y les saca a luz todos los venenos o el veneno que los corazones corrompidos tienen, ¿verdad? Que son estos, ¿verdad? Rencor, egoísmo, envidias, maledicencias, chismes. Y esas cosas hasta hoy permanecen, es decir, un corazón blando, un corazón todavía no transformado por el conocimiento de la obra de Dios, tiene todavía eso y se expresa muchas veces incluso sin meditar mucho o sin maledicencia, digamos, se expresa y se sale como una reacción normal de un corazón enfermo. Así es. También hay actitudes reprochables cuando hacemos los actos externos. Estos actos externos los tomamos como dogmas y pretendemos poner reglas que demuestran que consideramos más importante la letra que el espíritu del mandamiento. En el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos está dando una explicación muy clara de lo que simbolizaban los ritos, los actos rituales en el Antiguo Testamento. Y dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Y cuál es ese tiempo de reformar las cosas? Pues la venida de la iglesia, el sacrificio supremo de Cristo y el nuevo pacto en su sangre. Y la pregunta es, entonces, para nosotros, ¿cómo enfrentar estas situaciones de carnalidad que socavan la unidad entre los hermanos? Yo pienso, hermanos, que nadie tiene busca, digamos así, el propósito de estar mal relacionado con hermanos o hermanas, de buscar pleitos o de causar divisiones en la congregación. Pero es reflejo de que nuestros corazones todavía necesitan más medicina, necesitan más reposo, necesitan más curación, más cura. Podemos darnos a conocer como discípulos de Cristo si participamos en celos, contiendas, peleas, rivalidades. Recuerden el capítulo 13 de Juan, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amarnos los unos con los otros es el distintivo del cristiano. Y ese distintivo del cristiano tiene que estar presente en todo momento y en todo lugar. Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigos de Cristo, la mejor manera es el comportamiento y el demostrar ese amor que Él nos dice que por ese distintivo van a saber que somos discípulos de Él.
Entre hermanos surgen conflictos que terminan en divisiones o enojos por varios motivos. Pero tenemos la enseñanza de la palabra de Dios. A ella tenemos que referirnos, de ella tenemos que estar agarrados cuando nos damos cuenta de que estamos ocasionando problemas a los hermanos o siendo víctimas de también una situación desagradable con los hermanos. No salirnos de la enseñanza, la palabra de Dios. Tenemos todo lo necesario, como dice Pedro, ¿verdad?, que ya han sido dadas todas las cosas que nos llevan a la piedad. Así que, hermanos, la respuesta a cualquier situación que se presenta en nuestra vida está en la palabra de Dios. Pablo dice, con todo eso, ahí en el capítulo 11, verso 16 creo que es, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Respecto a la cena del Señor, que parezca inverosímil, han surgido, surgen y de seguro van a surgir todavía conflictos. En los numerosos estudios de hermanos sobre el tema que he podido indagar, podemos encontrar que se establecen reglas o dogmas acerca del significado de cada uno de los componentes de la cena del Señor, del tiempo, la ocasión de tomarla, la forma de tomarla. En fin, al ver las conclusiones de dichos estudios, pienso que pretendiendo arrojar luz a este tema, el resultado es del todo opuesto. Ese es un peligro y pienso que cada uno de nosotros en su conciencia tiene que reflexionar y tiene que meditar acerca de lo que está haciendo o lo que piensa en cuanto a querer agregar más cosas de las que la Biblia enseña. Y es significativo y a mí me llama la atención, digamos así, cuando en ninguna parte, ningún pasaje bíblico del Nuevo Testamento refiriéndose a la cena del Señor se menciona a la vida en sí. Si va a ser vino o jugo de uva, que es otro tema de los que mucho se habla y mucho se habló, mucho se habla. Dice la copa o dice el fruto de la vid. Yo considero que eso es una sabiduría de parte de Dios, es una perfección de su palabra, al no especificar concretamente que se trata o de jugo de uva, o de jarabe, o de vino, ¿verdad? Entonces, yo interpreto, y ustedes me corregirán si estoy equivocado, que dada la situación, la opción, es válido el jugo de uva sin fermentar como el jugo de uva fermentado. Yo pongo como aspecto práctico el hecho de que la cosecha de uva se hace en verano, hasta en diciembre, enero, febrero, y qué pasa en octubre o en noviembre, septiembre, cuando tengamos que buscar uvas para hacer el jugo fresco y no se encuentra, ¿verdad? Yo no sé si Pablo en su viaje a Roma, que tardó tanto tiempo, habrá tenido ocasión de tomar jugo de uva para la cena del Señor. Es decir, a lo que quiero llegar, hermanos, es que no nos hagamos problema en el sentido que no seamos causantes de disensiones o de incomodidad a los demás hermanos y de tal o cual costumbre. Lo mismo el tema del pan. Va a ser partido el pan, va a ser, cada uno tendrá que partir el pan. Viene que nosotros tenemos las dos formas de presentar el pan. Teníamos cuando Susi preparaba el pan. Una masa, un pan, en sí, un pedazo grande de pan que cada uno partía a voluntad, o los pedacitos ya preparados, cortados. Todos salieron de la misma masa, del mismo horno y de la misma preparación con el mismo propósito. Así que, y hay otra cantidad de
puntos en que el que es contencioso, el hermano contencioso o la hermana contenciosa por debilidad, va a tomarlo como causante de mayores problemas. Nosotros tomamos ahora este punto de la cena del Señor, los conflictos de la cena del Señor, porque Pablo lo explica, lo presenta muy bien en este capítulo 11 de Primera de Corintios. Creo yo que cada aspecto, cuando nos reunimos como iglesia, cada aspecto tiene sus puntos, digamos, que el que es contencioso va a buscarle la vuelta o la quinta pata al gato, como se dice vulgarmente. Pero eso no es la situación o la imperfección de la iglesia, sino que es el corazón enfermo, el corazón débil todavía, hermanos. Quizás, y yo creo que es así, buscando hacer lo mejor posible, pero en realidad no tiene en cuenta ese aspecto fundamental que nos une, que es el pegamento perfecto, el vínculo perfecto, que es el amor. Estamos en Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Nuestras reglas de vida ya no se regirán por las costumbres del mundo, sino por el ejemplo de Cristo y de sus enseñanzas. Y en la vida, en los relatos de los 4 libros que relatan el Evangelio, ¿verdad? Vemos que Jesucristo participó, estuvo en diversas ocasiones, en diversos lugares, se enfrentó a diversas situaciones que para, por ejemplo, los fariseos o los ortodoxos, digamos, estaba en violación de la ley. El entrar a comer en casa de un publicano, el tomar como discípulo a Mateo, que es un publicano, etcétera, etcétera. Para las autoridades religiosas de esa época era algo chocante. El permitir que la pecadora Lucas le lavara los pies y enjugara con su cabello y que le derramara perfume. Eso era algo ofensivo casi para los religiosos de esa época. Y Jesucristo, ¿cómo solucionó todo eso? Con amor. Con amor. Él dejó enseñanza respecto a eso. Y hizo resaltar el amor que es el que envuelve todo y debería de envolver todos los actos. Así es. El ser nueva criatura en Cristo Jesús implica que hay una nueva vida que vivir conforme al modelo de Jesús, que para eso se humanó, para dejarnos ejemplo de cómo habrá de ser el Hijo de Dios. Vivimos bajo un nuevo pacto que hizo Dios con la humanidad. Él nos reconcilió, Él nos adoptó como hijos suyos. Como consecuencia, ser hijos de Dios implica una filiación divina. Somos la familia de Dios. Y gracias a Dios, en mi hogar fui enseñado de que mi conducta debería de ser una conducta cuidada, porque yo llevaba un nombre y un apellido. Y si yo deshonraba, o si mi conducta era reprochable, yo estaba también ofendiendo a toda mi familia, a todo mi apellido. Con mi buena conducta yo estaba honrando al hogar donde me formé. Y esto me ayudó, hermanos, a comprender la tremenda implicancia que significa ser hijo de Dios único y verdadero. Es una honra para el cristiano el ser hijo de Dios, pero también es una manera o es una forma de honrar al Padre. Nuestra conducta tiene que honrar a Dios, nuestro Padre. Y si vivimos conforme a esta verdad, la visión del cristiano cambiará radicalmente, ya sea en la comunión con el Padre, en la comunión con los demás miembros de la familia divina, nuestros hermanos,
y en la relación con el mundo. Porque el Padre, en su gracia infinita, nos muestra su amor, nos regala como un don imperecedero el amor ágape, que nos hace ser amorosos con los demás. Todo sea hecho con amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Leemos eso en Romanos 5:5. También hay un dicho, leyendo así, hay un dicho que se atribuye a Juan, al apóstol Juan, en cuando fue interrogado por un joven de por qué todas sus prédicas hablaban solamente del amor ágape, hijitos amados los unos a los otros, Juan le respondió, porque ese es el mandamiento del Señor, y si lo cumplís, lo habréis hecho todo. Así que, hermanos, debemos también hacer comprender al recién bautizado que al salir de las aguas del bautismo, el cristiano ya puede honrar a su Padre, viviendo en amor, amando a los hermanos, obedeciendo su palabra. Es decir, no es necesario esperar a ser eruditos en la doctrina de Cristo para hacer uso del don más valioso que nos otorga Dios por el Espíritu Santo, que llega a orar en el corazón del cristiano, que es el amor. Respecto a la cena del Señor, para terminar, es también importante aprender la razón de ella, la razón de la cena del Señor, la cual es anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Y según los historiadores, la carta a los Corintios, según fue escrita antes que todos los evangelios, de manera que el pasaje del capítulo 11 sería la primera mención escrita de lo que aconteció en la última cena de Jesucristo con sus apóstoles. También es llamativo encontrar muy poca mención de esta reunión de los hermanos en los demás escritos del Nuevo Testamento. Los evangelios sí relatan la misma escena, y el Evangelio de Juan se ocupa de otros detalles, pero el libro de Hechos lo menciona así sin detalles, dando a entender que no había dificultad para los cristianos en llevarla a la práctica. Es decir, lo tomaban con total naturalidad. En Hechos 2 vemos eso, y también el 20, y así. Entonces la pregunta es, ¿no es suficiente seguir simplemente el mandamiento? Hacer esto en memoria de mí. ¿Acaso es necesario convertir en un frío ritual para que el corazón obediente del cristiano en amor esté dispuesto o preparado para traer a la memoria la muerte redentora de Jesucristo y el derramamiento de su sangre del nuevo pacto de gracia? ¿No es acaso el amor ágape el que nos hace buscar la compañía de los demás para, motivados por ese mismo amor, dar gracias a Dios por este supremo acto de amor del Padre y de Jesucristo nuestro Señor? Colosenses 3:4, Pablo recuerda, sobre todo y sobre todas estas cosas, vestir amor, que es el vínculo perfecto. Debemos buscar implicación en cuanto a si el pan debe ser partido en vez de repartirlo, si se debe de beber de una sola copa, si el subesperados unos a otros que aconseja Pablo se refiere a que debemos esperar a que todos tengan en la mano la porción de pan para luego todos juntos llevarlos a la boca. O si el fruto de la vid se refiere al vino o al jugo de uva sin fermentar. Hemos aprendido que es en nuestra congregación, y los que estamos un poco más antiguos, hemos aprendido que esas polémicas llevan a situaciones muy tristes de acusaciones y malas prácticas, que justamente se aproximan a la conducta de los hermanos de Corinto. El amor ágape nos hace ser tolerantes y pacientes, aferrándonos siempre a la palabra. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ok. Así es.
Hay una situación en la participación de la Cena del Señor, ya me faltan 3 minutos, que hemos tenido ocasión de presenciar y causa tristeza y tensión entre los hermanos. El concepto de participar indignamente de la cena. Pablo advierte eso, que tengamos cuidado de esa participación indigna. Hermanos que asisten a la reunión, cantan alabanzas, dicen amén a las oraciones, escuchan la palabra, presentan su ofrenda, pero se niegan a participar de la cena porque dicen que no están bien, refiriéndose a que tienen alguna causa en contra de algún hermano. Eso es inadmisible, digamos así. No hay razón, no hay razón, porque el cristiano fiel encontrará siempre el momento de buscar la reconciliación con otro hermano antes de participar a la reunión de culto. Siempre va a haber un momento, una ocasión para estar en paz con los hermanos. Es un mandamiento, es un mandamiento. Y el amor, ágape, nos obliga y nos lleva a estar siempre reconciliados o en paz con los hermanos. Así que no, yo no sé, particularmente yo no admito de que alguien deje de participar de comer el pan y de beber de la copa porque no está bien con algún hermano. Pablo se refiere a la participación indigna en la reunión con motivo de comer la cena del Señor cuando uno está provocando disensiones, es decir, rompiendo la comunión, la unidad de la iglesia. En suma, no discierne el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Una situación de ruptura de la unidad con el hermano no es para tomarla a la ligera. Pablo está mostrando que una situación de permanente desunión llevará irremediablemente a situaciones más graves que terminarán en la perdición de almas, sea la propia o la de hermanos débiles. El consejo y la reprensión que podemos dar en esta clase, en esta lección, es que no hay fuerza que impida el estar en paz y en fraternidad con los hermanos, porque el mandamiento es para ambas partes, para el ofensor y para el ofendido. Así que recordemos esto. Con todo esto, dice Pablo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Hermanos, si tienen preguntas, si tienen comentarios, por favor. Sí, gracias hermano Ike. Así como usted lo explicó, si pudiéramos hacer una lista de tantos conflictos que hay con respecto a la cena del Señor, hablando solamente de la iglesia, son muchos. Si el pan tiene que ser partido o en pedacitos, si tiene que ser con una copa o copitas, que si tiene que ser el jugo en polvo, que si tiene que ser vino, si tiene que ser jugo de uva, si hay que esperarse lo uno a los otros, si hay que cantar a la hora de partir el pan y el fruto de la vid. Y son innumerables. Y cuento una experiencia personal, hermano, que me hizo reflexionar. Es que a veces pasa que uno crece en una congregación y en la que uno siempre vio ese modelo de que se parte el pan de esa forma. Pero cuando uno va a otro lugar, a otra congregación, o mayormente uno sale del país, es cuando uno ve ciertos aspectos un poco diferentes. Por ejemplo, en Panamá o Centroamérica, algunas iglesias están acostumbradas a partir el pan. Si el culto es por la mañana, lo hacen por la mañana. Y las reuniones de la tarde solo se hace el culto normal, pero parte el pan
solo para aquellos que no participaron de la reunión de la mañana. Cuando vine a trabajar acá en Paraguay, había la reunión de la mañana con la congregación de Avenida Sacramento, y luego en la tarde tenía que reunirme con los hermanos de la ciudad de Ñemby. Entonces, pensando así sobre ese detalle, era como que decir también, bueno, si yo participé de la mañana de la cena del Señor y no quiero participar en la tarde, es como también pensar, bueno, no voy a participar de los cantos, pues, porque canté en la mañana. Y participé también de la predicación, escuché la prédica, pues, no tengo por qué escucharla en la tarde. Pero cuando uno lee bien las cartas de Corintios y el propósito de la cena del Señor es la comunión entre los hermanos. Entonces, ese fue algo que tuve que procesar con el tiempo y aprendí que lo importante es participar juntos. Y ese es el propósito de la cena. Pero era algo que a veces tiene que ver, como usted mencionó al inicio, arrastramos ciertas enseñanzas y algunas de ellas tienen que ver con un aspecto de cultura. En lo que sí tenemos que ser claros siempre es que el partimiento del pan ocurre, como dice Hechos capítulo 20, versículo 7, cada primer día de la semana. No debemos confundirnos con Hechos capítulo 2, cuando dice partían el pan cada día en las casas, porque ahí hace referencia a una comida común y a las reuniones en el templo todos los días, que era una costumbre judía. Entonces, no sé si Gerson tendrá alguna experiencia o quiere aportar algo, hermano. Sí, hermanos, a veces es cultural ciertas prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, algunos en una congregación, pues pasan el pan y esperan que todos tengan el pan en la mano para participar de una vez. Y lo mismo se hace con el jugo de uva, se sirven las copitas y entonces dice, hay que esperar porque todos tenemos que tomar al mismo tiempo. Realmente eso para mí es cuestión de opinión, porque Jesús nos dice el día, la forma, pero nos da esos detalles en cómo tenemos que hacerlo. Entonces, algunos han implementado que si uno no lo hace, pues ya uno como que fuera pecado, ¿verdad? Entonces lo ven mal a uno si uno se adelanta, entonces sacan ese pasaje que leyó el hermano. Algunos se adelantan a tomar su propia cena, ¿verdad? O comen y no tiene nada que ver con el contexto, como ya lo explicó el hermano. En la cultura grecorromana había mucho de compartir, ¿verdad? Y, y no está hablando de lo que ahora se practica, ¿verdad? Entonces, no es un mandamiento, o sea, cada congregación tiene la disposición, la libertad, la opción de poder, ya sea comer cada uno individual en el mismo momento, ¿verdad? Obviamente, o o sea, yo pienso que eso no debería de afectar. Ahora sí, en cuanto al día es un día que se ha tocado fuertemente, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, podemos hacerse, pero yo quisiera compartir con ustedes, hermanos, que hay un pasaje muy fuerte de peso que nos refuta de que el día del Señor debe de ser ese día. Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 20, el pasaje que ya leyó el hermano, pero el versículo 6 nos dice una verdad que muchas veces a veces pasamos por alto. Y es que nos dice que Pablo estuvo ahí varios días
para ser específico, 7 días, y hasta el primer día de la semana participó. Entonces usted lee ese versículo, dice ahí en Hechos 26, y nosotros, pasados los días de los panes de levadura, navegamos a Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces, ¿por qué Pablo no participó cualquiera de esos días con los hermanos? El argumento es este, hermanos. Tenían claro que era el día del Señor. Entonces estuvo los 7 días, pero al llegar, verso 7, el primer día de la semana, Pablo sabía que había que participar. Entonces, es un argumento de peso, ¿verdad, hermanos? Para enseñar que el día es específico, no se puede cambiar, no puede ser movido, y no es cuestión de opinión, sino es una base bíblica. Entonces, solamente quería comentar eso, hermano, y también para apoyar la lección que nuestro hermano tuvo a bien de compartirnos en esta noche. Creo que hay muchas anécdotas, si contáramos tantas experiencias, ¿verdad? Con respecto a la cena del Señor. Personalmente a mí en algunos casos, algunos hermanos me miraron mal porque me entregaron el pan y yo inmediatamente me lo comí. Y la congregación era de esperar el pan. Entonces ya yo no tenía un segundo pan para volver a comer. Pero ya con la copita aprendí de que tenía que esperar. Entonces desde aquella vez, cada vez que voy a una congregación diferente que no conozco, me quedo a la espera a ver qué ocurre. Creo que uno debería actuar de esa forma en ese aprendizaje y no ir con el dedo acusatorio sobre el resto de los hermanos. Otra anécdota es que una congregación, recuerdo, por ejemplo, habían prepararon el pan y oraron por el pan, repartieron el pan, luego oraron por el fruto de la vid. Cuando abrieron las bandejas no había fruto de la vid. Entonces se fueron todos los miembros sin partir el pan completamente, porque nadie había comprado el fruto de la vid. Entonces, son cosas que a veces pasan y para que uno lo ayuda a aprender. Pero, si bien es cierto, el hermano Alejandro hizo un fuerte énfasis de que las iglesias del Señor, y sobre todo la iglesia apostólica, con la que inició las enseñanzas, dice, no tenemos tal costumbre de ser contenciosos. Entonces, esa no debe ser una actitud de los miembros de la iglesia verdadera, ser contencioso, sino más bien deberíamos mantener la actitud de Priscila y Aquila. Si vemos algo que no está bien, bueno, llamemos al hermano aparte e investiguemos qué está pasando y no inmediatamente estar juzgando. Creo que esa sería la actitud correcta, no emitir un juicio sobre el resto de los hermanos. Bien, para finalizar, hermanos, muchas gracias a los que han estado oyendo en vivo esta primera lección. Nuestro hermano Alejandro es la primera de algunas que el hermano va a participar. Ha sido muy buena, edificante. Y esta lección pronto la tendremos subida al canal de YouTube llamado Iglesia de Cristo Paraguay. Ahí estará la lección para que usted la pueda oír otra vez y compartirla con sus amigos o con algunos hermanos de su congregación. Sin más que decir, hermano Alejandro Ike, muchas gracias por su tiempo y por la dedicación que le ha dado a esta lección. A Gerson, que nos acompaña siempre, y
deseamos siempre poder servir a la iglesia y poner el conocimiento que el Señor nos proporciona para servir a las congregaciones. Sin más que decir, que Dios le bendiga. Pronto nos veremos el 16 de febrero. Será la próxima lección a las 8 de la noche. Que el Señor bendiga.